Hola, buenos días. El Señor te bendiga. En el día de hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el segundo libro, capítulo 2 de Juan. El primer milagro y al tercer día. Se refiere a la cantidad de tiempo que había transcurrido desde que Jesús dejó la tentación en el desierto para comenzar su ministerio bíblico. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, el sitio que ocasiona su primer milagro, y estaba allí la madre de Jesús. Indica que ella ya estaba allí cuando vino Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Él pudo haber tenido solamente unos 5 discípulos al comienzo de su ministerio. Y faltando el vino, ellos se habían quedado sin vino. La palabra griega para vino que se usa aquí es oinos. Significa fermentado o no fermentado, según como se usaba. Todo indica que no está fermentado, es decir, jugo de uva. La madre de Jesús, María, le dijo, vino no tienen. Había una indicación en su espíritu colocada allí por el Espíritu Santo que ella debería apelar a su hijo. Y le dijo Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? El término mujer que se usaba en esa época era básicamente lo mismo como en San Juan 2.5. Actualmente se usa hoy la palabra señora. La lengua insinúa que el periodo de sometimiento a María, se cree que José ya había muerto y ya había terminado. Aún no ha venido mi hora. Quiere decir que si esta es la hora cuando él debiera comenzar su ministerio milagroso, tal dirección tendría que venir de Dios, y Dios solo. En otras palabras, con respecto a cosas espirituales, él no estaba allí para hacer lo que su madre quería, sino más bien lo que Dios quería. La Iglesia Católica debería tomar nota de estas cosas. Su madre dice a los que servían, indica una revelación a ella por el Espíritu Santo. Haced todo lo que os dijere. Representaban las últimas palabras registradas de María. Con estas palabras ella se hizo a un lado, en efecto, diciendo a los siervos que no recurrieran a ella y acudieran a él. Y estaba allí 6 grandes tinajas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos. El 6 representa el número del hombre y no siempre alcanza la perfección representada por el número 7, llamado el número de Dios, que cambia o que cambian en cada uno 2 o 3 cántaros, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Se refiere a unos 68 a 102 litros, 18 a 27 galones cada uno, según el tamaño. Como es obvio, estos eran bastante grandes. Les dice Jesús, llenad estas tinas de aguas. Quiere decir que había llegado su hora y su Padre Divino le había dado instrucciones en cuanto a lo que él debería hacer, y las llenaron hasta arriba. Presentaba todo lo que el hombre podía hacer. Esto representa que nuestra tarea nosotros debemos hacerla. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El resto era la decisión de nuestro Señor. Y le dice, sacad ahora y presentad al maestresala. Era todo lo que fue dicho y hecho. Así lo hicieron. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, desde luego esta situación había ocurrido
en la presencia de unas cuantas personas solamente. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala lo llama al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino cuando están satisfechos. No significa que estaban intoxicados como algunos lo suponen, sino que ya habían bebido mucho. Entonces, lo que es peor, más tú has guardado el buen vino hasta ahora. Guardaron lo mejor por último, pero no intencionadamente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue el primer milagro que él obró. Luego iba a haber muchos más y manifestó su gloria. Se realizó primero este milagro para demostrar que él podía transformar y realizarlo milagrosamente. Y sus discípulos creyeron en él. Su fe aumentó como resultado de la manifestación de su gloria cuando convirtió el agua en vino. Después de esto, descendió a Capernaum. No nos dice por qué, pero es muy posible que él ya estaba pensando en hacer este lugar su sede, él y su madre y sus hermanos. Al parecer que sus hermanos ya no estaban en contra de él, como estarían más tarde, pero por lo menos dos de ellos, a pesar de su oposición anterior, se convirtieron en líderes de la iglesia. Me refiero a Santiago y a Judas. No se menciona aquí a José, por eso es muy posible que ya había muerto. Tampoco no se menciona a sus hermanas porque probablemente estaban casadas y en sus respectivas casas. Y sus discípulos, como se expresó anteriormente, no se sabe exactamente cuántos discípulos él tenía en ese momento y estuvieron allí no muchos días. Tiene referencia a la Pascua, la cual estaba por comenzar dentro de poco en Jerusalén, el templo. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Había sido la Pascua de Jehová, pero la había entrado la corrupción y ahora era la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Declara que él hizo este viaje, aunque no con entusiasmo, como lo relacionan los eventos, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados allí. Probablemente se refiere al atrio de los gentiles. No fue la venta de los animales a lo que Jesús opuso, sino el lugar donde estaban vendiéndolo. Fue el mismo con los cambistas. Y hecho un azote de cuerda que representa la primera purificación del templo del Señor. La segunda y última purificación se encuentra en Mateo 12:21. Los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. Lo que él hizo fue de acuerdo a las Escrituras. Salmo 69:9. Espiritualmente, yo sospecho que la iglesia moderna es culpable del mismo pecado. A los que vendían las palomas, dijo: quitad de aquí esto. La tradición dice que él abrió las jaulas, dejando libre a las palomas, que volaban encima de las cabezas de la gente. Y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Su declaración en esencia dice que él es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: porque me consumió el celo de tu casa. Prefigura el oprobio y la agonía que le acontecerá
al siervo justo de Dios en su pasión por el honor de Dios. Es una señal. Y los judíos respondieron y le dijeron: tiene que ver con la oposición, la cual solamente crecerá en intensidad. ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? La interpretación apropiada es: ¿cuál es la señal que nos muestras que tú eres el Mesías, puesto que haces todas estas cosas? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo. Se refiere a su cuerpo físico, no a la estructura construida por Herodes, y en 3 días lo levantaré. Habla de su resurrección y exactamente cuándo ocurriría, 3 días después de su muerte. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue ese templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. La última declaración fue dicha con sarcasmo, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Fue dicho después del hecho, sin embargo, cuando en un principio él hizo esta declaración, es probable que señalaba a su cuerpo, pero aún así ellos no hubieran comprendido su significado. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, donde cuenta que se refería a su muerte y resurrección y no al templo construido por Herodes, y creyeron a la Escritura y a la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Puede ser que aquí se refiere al Salmo 16:10. La fe divina está siempre basada en las Escrituras. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, habla de la misma ocasión cuando él había purificado el templo en los versículos 14 al 17, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos. Quiere decir que él prestó poca atención a sus alabanzas, las cuales se originaron en los milagros. Su fe era una fe poco profunda y no estaba necesariamente basada en las Escrituras, sino más bien en las observancias exteriores, porque él conocía a todos. Se refiere a las inconstancias del hombre, especialmente de aquellos que se han extraviado de la fe, como estos. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre. Quiere decir que solamente él podía discernir bien la verdadera naturaleza del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre y en el corazón del hombre, sabía que solo había depravación total. Damos gracias al Señor por su palabra y le pido a Dios que pueda servirle de utilidad para su vida espiritual. Dios les bendiga hoy